Bienvenidos amigos a nuestro programa, aquellos que recién encienden la radio, y estamos justo en compañía de María Inés Gutiérrez Eguren. Ella es psicóloga y terapeuta familiar, con quien vamos a hablar de un tema sumamente importante. Hay una crisis de valores en nuestro país, ¿no? Estamos acostumbrados a que la gente nos respete, no sea agradecido, no sea responsable. ¿Cuántas veces hemos subido nosotros a una unidad de transporte y las personas se muestran indiferentes? No le ceden el paso a una persona de la tercera edad, a una persona que tiene alguna discapacidad. Igual de irresponsables somos cuando tenemos que ir a nuestro centro de labores. Llegamos tarde, no sabemos saludar, en fin. Si tuviera que enumerar, seguro que me voy a tomar un buen tiempo para hablar sobre esta crisis de valores que está tan venida a menos y que, según informes revelados, sabemos de que realmente pues los peruanos estamos muy mal acostumbrados, ¿no? Nos falta educarnos en valores, y para eso no solamente es necesario, ¿no? Para lograr el progreso en un país, no es necesario solo educarnos en conocimientos, ¿no? Sino también en valores. Educación en valores. Hoy vamos a hablar de este tema con María Inés Gutiérrez Eguren. ¿Cómo estás, María Inés? Y gracias por acompañarnos. Gracias, Ali, por la invitación, y quiero mandar saludos a mis amigos de San Marcos, de la región de Ancash. Estamos carentes de valores en nuestro país, en nuestra comunidad, en los anexos, en las provincias. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esta crisis de valores, María Inés? Bueno, culturalmente hay un fenómeno que se llama la caída de un sistema patriarcal en donde había una educación totalmente impositiva, autoritaria, y yo creo que en este proceso de pasar de este sistema a un sistema más horizontal, más de tomarte en cuenta, se ha perdido un poco el norte. En el sentido de permitir cosas y sin tener los límites necesarios para regular nuestro comportamiento y nuestra conducta. Hemos pasado de una cultura de repente de buenos tratos a una cultura de los malos tratos, ¿no? Y de ahí que hay tanto maltrato, violencia y conductas inadecuadas que realmente los seres humanos nos desconocemos como seres humanos. Claro que sí, y esto se ve en nuestra realidad, ¿no? Cuando vemos pues los titulares que nos hablan de violencia, de agresión a la mujer y además también de accidentes de tránsito, ahí queda de manifiesto esta crisis de valores. María Inés, ¿qué son los valores, no? Para empezar desde un principio, ¿qué son los valores y, en todo caso, cuáles son las funciones que deben tener en la vida de los seres humanos? Bueno, los valores son las normas que regulan el comportamiento de los seres humanos. Los valores son los patrones que nos impiden llegar a cometer pues conductas inmorales o acciones que podrían perjudicar la vida de otros. Digamos que son las reglas de conducta a seguir. Exactamente, son reglas de conducta que todos los seres humanos necesitamos para dirigirnos hacia nuestro propósito. Y creo que ese es un punto muy importante que también se ha olvidado. ¿Cuál es el propósito de los seres humanos? ¿Para qué existimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Y esto, a su vez, si se replica en la familia muchas veces, ¿para qué vive? ¿Para qué educa? Y los chicos van copiando los modelos de los papás. Si no sabemos hacia dónde caminamos y qué comportamientos nos van a regular, pues es un caos, es una jungla, es una tierra de nadie. Y eso, cada familia es un sistema humano, y varios sistemas humanos forman una comunidad, y varias comunidades viviendo desde ese lado. Bueno, estamos viviendo realmente una atmósfera en donde es tierra de nadie. Sí. ¿Quién nos regula? La impunidad es algo, se perdió el sentido de autoridad también. ¿En qué etapa de la vida es que nosotros o los padres de familia que nos escuchan tienen que impartir los valores, ¿no? ¿En qué edad tenemos que empezar? Desde que el niño nace. Desde que el niño nace, el niño empieza a experimentar que hay límites en su cuidado. Desde el momento que la mamá lo amamanta, desde el momento que la mamá le pone los pañales, desde el momento que la mamá está con él. Todo ello son mensajes que se van quedando en el inconsciente y en la vida emocional del niño, que van diciendo, bueno, aquí hay límites, acá hay cuidado, acá hay amor. Y en toda la infancia, en toda la niñez, es un momento apropiado para que los niños y los seres humanos entiendan que hay normas y reglas de convivencia y de conducta que regulan mi comportamiento, y no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Si sumado a ello no hay un sistema que sanciona por el error que cometiste y por el que no te hiciste cargo, bueno, tenemos la impunidad que nos abunda. Claro. Y frente a eso, bueno,
qué puedes decir, qué puedes hacer. O sea, hay una confusión también, una sensación de, bueno, ¿qué se hace, qué se permite, qué no se permite? Los valores te dan eso. ¿Cuáles son los principios por los cuales los seres humanos nos debemos de regir para vivir en una comunidad con una cultura del buen trato, en donde el otro sea respetado legítimamente? Claro. Y eso no hay. Tú misma señalas de que las familias, cada una se organiza y ve qué rumbo tomar. ¿Cuáles entonces esos valores básicos? Para empezar, el valor del cuidado, ¿no? Y el cuidado significa amor. ¿Cuánto te cuido es igual a cuánto te amo? ¿Cuán importante eres para mí? El sentido de pertenecer, el sentido de confraternizar, de la solidaridad. ¿Qué es lo que significa la solidaridad? ¿Qué deberíamos hacer y cómo enseñarle a nuestros hijos? Bueno, desde muy chicos, la preocupación a nuestros hijos, permitiéndoles que se preocupen también de las cosas diarias que hay que hacer en casa. A un niño tú le tienes que enseñar 3 cosas. El valor de la autonomía y la independencia. El hacerse cargo de sus responsabilidades, y el otro es el tema de preocuparse por el otro. Y preocuparse por el otro es, por ejemplo, desde decirle a tu hijo, levanta los cubiertos o pon las tazas de todos en el caño que los vamos a lavar porque aquí todos tenemos funciones. Y eso es preocuparme por el otro. Es todos trabajamos en equipo y nos preocupamos por todos. Y eso a su vez, ¿cómo te preocupas por la comunidad, por los vecinos, por donde vives? Cosa que también por la inseguridad y por todo lo que vivimos, es como si nos hubiéramos reducido a solo nuestro espacio de 4 paredes y nuestro mundo y nuestra gente y nuestra familia, y no importa los demás. Y entonces ahí no promueves solidaridad, ahí lo que promueves es un egoísmo, egocentrismo, que solo tú y tu grupo importan y los demás no. Otro valor importante que me parece, sí, hay que describir un poquito más, es el de la responsabilidad. ¿Qué tan responsables somos nosotros en comunidad? Creo que es un valor que cada vez vamos perdiendo más, por el mismo hecho de preocuparme solo por mí, por mis logros, por mis anhelos, por mis sueños, mis deseos, pero solo queda centrado en mí y en mi propio círculo de familia. Ya no me importa qué le pasa al otro, cómo me solidarizo, cómo me compadezco, cómo el dolor, qué es el sufrimiento, el dolor ajeno, la necesidad, los deseos, eso ya no lo tomo en cuenta. Si en familia nos preocupamos también por tener una acción mínima de ayuda, de colaboración, sea botando la basura de tu comunidad, sea reciclando, sea impartiendo una conversación con tu grupo de vecinos para tener mayor seguridad. Eso confraterniza y eso promueve la solidaridad. Y eso lo ven tus hijos. Si tus hijos te ven interactuando con tus vecinos, ellos lo harán a su vez cuando sean adultos con sus amigos y a su vez con sus hijos y sus hijos a sus hijos. Todo se repite de generación en generación. Tu decir y tu hacer tienen que ser coherentes. Si tú le dices a un niño, no grites, pero le estás gritando a tu mujer o a tu esposo, el niño va a repetir esa conducta y va a aprender que resolver los problemas es a punta de gritos o a punta de insultar y a punta de descalificarte. Todo lo que se vive en casa se aprende. Todo lo que la familia imparte con la acción enseña más que con la palabra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con cómo modelamos el comportamiento de nuestros hijos. Ellos aprenden más viéndonos que escuchándonos. ¿Realmente las virtudes, valores se enseñan o se predican con el ejemplo? Se practican. Si tú me tienes que preguntar cómo es que se enseña, yo no voy a decirle a mi hijo, bueno, hijito, la solidaridad es esto, lo otro, aquello. No conceptualizo, lo hago. Práctica, 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 práctica. Mi hijo me ve. Mi hijo aprende. Mi hijo aprende más con mi ejemplo que con mi decir. Claro que sí. Y entonces aquí tendríamos que también enseñarles el valor de la honestidad, ¿no? ¿Qué pasa en este tema de la honestidad? ¿Por qué nos cuesta tanto ya de adultos entender ese valor importante que tiene en nuestra sociedad? Hay situaciones que te ponen, como adulto, creo, entre la espada y la pared. Como adulto siempre tenemos que elegir, tenemos el libre albedrío. Y cada quien va a preguntarse, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Si yo quiero para mi vida conseguir dinero a costa de lo que sea, pues mis valores van a ir hacia eso. Y tengo el libre albedrío de decidir si lo hago o no. El fin justifica los medios, diríamos, ¿no? Si ese es un principio, lo que pasa es que ese puede ser un principio para alguien, pero no es, ¿será lo adecuado? Es la pregunta, ¿no? ¿Será lo adecuado? ¿Es un bienestar para el otro?
para ti, para los tuyos. Si tú no piensas en el respeto por el legítimo otro, por tu comunidad, por tus hijos, por tu familia, lógicamente tu egocentrismo te puede llevar a hacer lo que a ti te dé la gana, sin tomar en cuenta al resto. Y eso es perjudicial. Y ahora sí, aquí es perjudicial, es cierto, pero también otro valor que me parece que se ha ido perdiendo mucho es el ser compasivos, ¿no?, con el otro, el poder ayudar y apoyar al que está de repente en una situación de conflicto, o de repente en un momento de adversidad o de dolor. Sí, hemos aprendido a criticar y a señalar los defectos, porque eso tenemos, digamos, como aprendizaje de nuestros propios papás, ¿no? Siempre señalar la conducta o criticar o juzgar. Sin embargo, la actitud compasiva tiene que ver mucho con la empatía, de reconocer al otro como un ser humano que al igual que tú puede equivocarse, que al igual que tú puede tener sufrimientos, y el mirarlo desde eres un ser humano que se puede equivocar, porque la soberbia hace que tú te pongas por encima de los demás y juzgues y puedas tener una actitud más despreciativa que compasiva. Cuando tú miras al ser humano como un otro igual a ti, que puede equivocarse con sus errores y virtudes, tú lo compadeces, lo acompañas en su dolor y su sufrimiento. A veces el hecho de tener poder, cargos, títulos, dinero, nos convierte como, no sé, en seres humanos como, entre comillas, especiales, cuando somos iguales. Sin embargo, parece que eso no lo tenemos muy en cuenta y, bueno, nos podemos poner por encima de otros maltratando, descalificando, despreciando, que son antivalores de una convivencia de buen trato, ¿no? De una cultura de paz, ¿no? Claro que sí, es lo que queremos, una cultura en armonía, en tranquilidad. Ahora, tú has dicho que, por ejemplo, la gente se desconoce cuando hace uso de ese poder, ¿no? Y el poder, ¿cómo lo obtienen muchas personas? De repente a través del dinero, de bienes o de repente de títulos, ¿no?, conseguidos. Pero, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos? O sea, si no frenamos ello, ¿qué podríamos luego a posteriori observar en nuestra sociedad? Que el ser humano vale por lo que tiene y no por lo que es. Esa es la confusión de estos tiempos. O sea, tú vales por lo que vistes, por lo que tienes, por lo que cargas, pero muy poca es la mirada de quién eres tú como persona. Y si a eso le sumo que te discrimino por tu raza, color de piel, yo creo que son complejos que tenemos porque aún nos falta desarrollar como seres humanos, crecer, desprendernos de tantos prejuicios y de tantos juicios que lo único que nos hacen es pelearnos o dividirnos. Creo que sería otra la convivencia que tendríamos en nuestra sociedad peruana al menos. Claro que sí. ¿A quién le corresponde? ¿De quién es la responsabilidad impartir estos valores? Yo creo que en todos los contextos en donde se desarrollan seres humanos, somos responsables. El colegio y la familia, en vez de andar divorciados, tienen que casarse para convivir pensando en que están con vidas humanas y trabajando por vidas humanas. ¿Qué hago yo si en casa le enseño a mi hijo los valores y tengo profesores o tengo una escuela en donde hay un tema de corrupción o un tema de maltrato? O sea, ahí ya otra vez hay una incoherencia. Si cada contexto en donde nuestros hijos se desarrollan, la escuela, la familia, caminan de la mano como aliados para educar, sería distinto. Y cada contexto, también hablo de la comunidad, hablo de todo lo que hay alrededor de la crianza y educación de un niño, porque hay un proverbio africano que me gusta mucho y que dice, para educar a un niño hace falta de una comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la responsabilidad no recae solo en la familia. La responsabilidad recae en todos los contextos en donde nuestros hijos están interactuando. Claro, pero la familia, digamos que es la base, es la base y además la que programa desde pequeño, ¿no? Y todos tenemos programas a nivel mental, pues que luego se ven reflejados en nuestras conductas y comportamientos. Sí, ¿no? La familia es la base, es la cuna de los valores, se dice. Digamos que la escuela las refuerza, ¿verdad? La escuela refuerza, porque claro, yo como familia no puedo estar de acuerdo con las políticas escolares y lo cambio a mi hijo de colegio. Y es mi decisión como familia. Entonces volvemos al punto. La familia es como la piedra angular de los valores. Los demás contextos deberían reforzar. Pero siempre pasa esto que tú dices, ¿no? Nos estamos echando la responsabilidad y no nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. Como padres, como personas y como adultos educando a niños y a jóvenes
que van a ser los futuros adultos de la comunidad, de la sociedad. Ahora, si las personas se equivocaron al educar a sus hijos, no solidificaron bien estos valores en la etapa de la infancia, ¿tendríamos todavía alguna solución en la vida? ¿Podríamos todavía enmendar ello? A los padres que nos escuchan a esta hora, ¿hay alguna solución que podemos darle, algún consejo? Pues sí, todo lo que se aprende también se desaprende. Eso es lo bueno, los valores, los hábitos. O sea, si aprendes un hábito, un mal hábito, puedes desaprenderlo y aprender otro nuevo. Y eso es lo interesante, de que esto se aprende. ¿Qué puedo decirle yo a los papás si me equivoqué? Bueno, pido disculpas, pido perdón, porque eso también es otro valor. Reconozco mi error y empiezo otro plan. Empiezo otro plan en donde nuevos hábitos se incorporen, nuevas formas de hacer las cosas y la repetición y la repetición y la repetición volverá a ser un valor. Y que no se desesperen los papás si tienen que repetirle a su hijo que se lave los dientes o que vaya a dormir temprano, porque de esa forma están generando el hábito y cuando él sea un adolescente ya no necesitará repetirle y se formará él en el valor del cuidado a sí mismo, por ejemplo. Claro que sí. Entonces empecemos desde casa, ¿no? Empecemos nosotros a impartir, a educar con el ejemplo. Solo de esta manera vamos a lograr ser en algún momento un país desarrollado como queremos y soñamos y anhelamos todos. Sí, porque el país no solo se caracteriza por tener un buen índice económico. Creo que la salud mental y emocional, el trato a los niños y a las mujeres tiene que decir mucho de nuestro país. Perfecto. María Inés, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy constructiva esta conversa. Esperamos tenerte más seguido por nuestro programa y a ver después a la salida disfrutar de algún plato típico de nuestra zona. ¿Qué te parece? Me parece muy rico. Me voy a ir a comer mi cuy. Perfecto. Es nuestro plato bandera, María Inés. Estuvimos con María Inés Gutiérrez Eguren, psicóloga y terapeuta familiar. Importante tema. Los valores. Hay que empezar a trabajar en ellos. Y nosotros también vamos a continuar aquí en nuestro programa seguro, hablando de estos temas con otros expertos. Nosotros vamos a una pausa y quédate con nosotros que ya volvemos con mucho más aquí en nuestro programa. Hasta aquí llegó Consultorio a tu servicio.